Bienvenidos de nuevo a su dosis semanal de drama turco y cotilleo de alfombra roja. Su fuente número 1 de rumores jugosos está aquí, lista para destapar la olla de presión de la farándula. Hoy, como ya anticiparon, vamos a sumergirnos de lleno en el culebrón intercontinental que protagonizan Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esa pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, aunque solo fuera por unos cuantos meses intensos. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este drama con la precisión de un cirujano y la pasión de una fan histérica, quiero recordarles lo de siempre: si son nuevos por aquí y les gusta el chismorreo de alto voltaje, las teorías conspirativas dignas de un thriller de espías y el análisis exhaustivo de cada microexpresión facial de los famosos, suscríbanse ya. No se queden atrás, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Aquí la información llega más caliente que el café turco recién hecho. Y ahora sí que comience el espectáculo. Hoy vamos a hablar de un tema que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue generando olas de debate y especulación: la supuesta reacción de Demet Özdemir ante el innegable atractivo físico de Can Yaman. Lo sé, pensarán otra vez con lo mismo. Pero es que esta historia es un laberinto de emociones encontradas, agendas ocultas y expectativas desmedidas. Y nosotros, como buenos detectives del corazón, vamos a adentrarnos en ese laberinto con lupa en mano. Como todos ustedes saben, Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en el fenómeno televisivo del momento gracias a la aclamadísima serie Erkenzicus. Ay, Erkenzicus, cuántas noches de insomnio nos provocaste. La química entre ellos era eléctrica, la pasión que transmitían traspasaba la pantalla y llegaba directo a nuestros corazones. La esperanza de que ese romance ficticio se convirtiera en realidad era tan fuerte que casi podíamos tocarla. Durante el rodaje y la promoción de la serie, las redes sociales eran un auténtico hervidero de fotos robadas, vídeos editados por fans y entrevistas cuidadosamente orquestadas. Cada mirada cómplice, cada sonrisa fugaz, cada roce accidental se interpretaba como una prueba irrefutable de que entre ellos había algo más que una simple relación profesional. Las teorías florecían como tulipanes en primavera. Que si Can la miraba con ojos de cordero degollado, que si Demet se ruborizaba cuando él le dirigía la palabra, que si se escapaban a cenar a escondidas después del rodaje. Un festival de especulaciones. Pero, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la burbuja de ensueño explotó. Los rumores de romance se desvanecieron tan rápido como aparecieron, y tanto Demet como Can tomaron caminos separados, al menos en lo profesional. Can Yaman, con su ambición desmedida y su ego inflado, se marchó a Italia a probar suerte, mientras que Demet continuó su carrera en Turquía, protagonizando otras series y películas que, si bien no alcanzaron el éxito de Erkenzicus, le permitieron consolidarse como una de las actrices más populares de su país. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, mis chismosos. A pesar de que ha pasado un tiempo considerable desde su separación profesional, los fans no han renunciado a la esperanza de una reconciliación. O al menos no han dejado de especular sobre cómo se sienten realmente el uno por el otro. ¿Aún se echan de menos? ¿Sienten rencor? ¿O simplemente se han convertido en dos extraños que alguna vez compartieron un éxito arrollador? El rumor que nos trae hoy a este vídeo se basa en una serie de vídeos y fotos que han inundado las redes sociales en las últimas semanas. En estos materiales se analiza minuciosamente la supuesta reacción de Demet Özdemir ante la presencia o mención de Can Yaman. Los fans más perspicaces han diseccionado cada expresión facial, cada gesto sutil, cada mirada fugaz de Demet, buscando señales de admiración, deseo reprimido o, incluso, arrepentimiento silencioso. Algunos aseguran que en estas imágenes se puede ver a Demet visiblemente impactada por la arrolladora belleza de Can Yaman. Que su mirada lo dice todo, que sus ojos brillan con un brillo especial al verlo o escucharlo, que su sonrisa se vuelve más amplia y sincera en su presencia. Otros, en cambio, son más escépticos y argumentan que estas reacciones son, en gran medida, producto de la imaginación desbordada de los fans, que están viendo lo que quieren ver. Que Demet es una actriz profesional y sabe cómo controlar sus emociones en público, y que cualquier reacción que pueda tener ante Can es simplemente una muestra de cortesía o profesionalismo. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? ¿Existe alguna base sólida para afirmar que Demet Özdemir todavía siente algo por Can Yaman, o que al menos lo considera el hombre más guapo del universo conocido? Vamos a analizar la situación con la frialdad de un forense y la pasión de un enamorado despechado.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que Demet Özdemir es una actriz de primer nivel, y como tal, está acostumbrada a lidiar con la presión mediática y a controlar sus emociones en público. Es muy probable que cualquier reacción que haya tenido ante la presencia o mención de Can Yaman sea simplemente una reacción educada, profesional o incluso una reacción calculada para mantener viva la llama del interés mediático y seguir alimentando el culebrón que les ha dado tanta fama. En segundo lugar, es fundamental recordar que la percepción de la belleza es totalmente subjetiva. Lo que a una persona le parece atractivo, a otra puede no parecerle en absoluto. El hecho de que Can Yaman sea considerado un hombre guapo por la mayoría de la población mundial no significa necesariamente que Demet Özdemir comparta esa opinión. Y aun en el caso de que la comparta, eso no implica que sienta algo más por él. Quizás simplemente lo considera un compañero de trabajo atractivo, pero nada más. En tercer lugar, debemos ser extremadamente cautelosos con la información que circula en las redes sociales. En la era de la edición digital y los deepfakes, es muy fácil manipular vídeos y fotos para crear una narrativa específica. Los fans pueden editar imágenes, sacar declaraciones de contexto o añadir música dramática para hacer que una persona parezca estar reaccionando de una manera determinada, cuando en realidad está reaccionando a algo completamente diferente. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto, mis chismosos? Pues que la supuesta reacción de Demet Özdemir ante el innegable atractivo físico de Can Yaman es, en gran medida, una especulación basada en interpretaciones subjetivas y en la manipulación de imágenes. No existen pruebas sólidas que demuestren que Demet esté realmente impactada por Can, ni que lo considere el hombre más guapo del planeta. Sin embargo, eso no significa que no haya algo de verdad en todo esto. Es muy posible que Demet y Can hayan tenido una relación más allá de lo estrictamente profesional durante el rodaje de Erkenzicus. Y es igualmente probable que a pesar de que ahora estén separados y hayan tomado caminos diferentes, todavía exista un vínculo especial entre ellos. Quizás Demet sienta nostalgia por esa época dorada, o quizás simplemente admire a Can como actor y compañero de trabajo. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza, a menos que ellos mismos decidan contarlo. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando del chisme, de las teorías conspirativas y de las especulaciones desenfrenadas. Al fin y al cabo, eso es lo que hace que el mundo de las telenovelas turcas y los famosos sea tan adictivo y entretenido. Y hablando de entretenimiento, no podemos olvidar el contexto en el que se desarrolla todo este culebrón. Tanto Demet como Can son figuras públicas muy inteligentes y astutas. Saben perfectamente cómo jugar el juego de la fama y cómo mantener a la gente hablando de ellos. Este tipo de rumores, lejos de perjudicarlos, los benefician enormemente, ya que mantienen su nombre en boca de todos y aseguran que sigan siendo relevantes en la industria del entretenimiento. Así que aunque pueda haber algo de verdad en las reacciones de Demet, también es muy probable que haya una estrategia de marketing muy bien pensada detrás de todo esto. Además, hay que considerar el enorme impacto que tuvo Erkenzicus en sus carreras. Esa serie los catapultó a la fama internacional y los convirtió en estrellas consagradas. Es natural que ambos sientan un cariño especial por ese proyecto y por la persona con la que lo compartieron. Incluso si no existe una relación romántica en la actualidad, es lógico que exista un respeto y un afecto mutuo. Por otro lado, las presiones mediáticas y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras. Imaginen tener a millones de personas analizando cada uno de sus movimientos, interpretando cada una de sus palabras y esperando que retomen una relación que tal vez nunca existió o que simplemente no funcionó. Es una situación muy difícil de manejar, y es comprensible que tanto Demet como Can hayan optado por mantener su vida privada lo más alejada posible del ojo público. En resumen, mis queridos chismosos seriales, la reacción de Demet Özdemir ante la belleza de Can Yaman es un misterio que probablemente nunca resolveremos por completo. Hay elementos de verdad, de especulación y de estrategia de marketing en todo esto. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la química entre ellos en Erkenzicus fue innegable, y que esa serie dejó una huella imborrable en la vida de ambos. Y ahora, para cerrar este vídeo con broche de oro, quiero agradecerles a todos por acompañarme en esta apasionante aventura de chismes y teorías conspirativas. Espero que hayan disfrutado del análisis exhaustivo y que hayan sacado sus propias conclusiones. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet todavía siente algo por Can? ¿O que todo es simplemente una estrategia de marketing para mantener viva la llama del interés mediático? Quiero saber sus opiniones.
Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos chismosos y suscribirse a mi canal para no perderse ni un solo detalle del fascinante mundo de las telenovelas turcas y los famosos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos.